Seguimos con nuestra tercera exponente, que es la doctora Marianne Roig Esteles. El nombre de su ponencia es El origen transgeneracional de los sueños. Marianne es psicóloga clínica y socia simpatizante de la Asociación Española de Constelaciones Familiares. Los dejo con Marianne. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a la mesa y a todos vosotros. No sabemos exactamente la función fisiológica de los sueños. Lo que sí sabemos es que son imprescindibles no solamente para el crecimiento y la madurez del cerebro, sino también para la propia autorregulación de la psique. Todas las corrientes filosóficas y psicológicas se han preocupado siempre de los sueños y de que en ellos existen mensajes existenciales para la persona. La interpretación de los sueños es una práctica tan vieja como el mundo. A lo largo del tiempo solo han ido variando las formas de interpretación. Sigmund Freud escribe la interpretación de los sueños en 1899 y el creador del inconsciente nos lo muestra a través de los fallos de la palabra, de los lapsus, de los actos fallidos. Él explica cómo el deseo se cuela a través de estos fallos, pero no solamente el cuerpo y los síntomas son manifestaciones del inconsciente, sino sobre todo los sueños es su máxima representación y manifestación. Él en su libro nos habla de que el sueño es un fenómeno psíquico acabado y que puede haber una interpretación científica de los sueños. Dice que la opinión profana y psicológica y filosófica de los sueños siempre se ha interesado por la interpretación. Sin embargo, la parte científica lo que se ha interesado es por el aspecto fisiológico de los sueños. Jung, posteriormente, nos habla de los arquetipos y que el sueño aporta información del inconsciente colectivo. El inconsciente estaría formado por arquetipos también que son comunes a toda la humanidad. Son como los ritos de las tribus primitivas, son comunes a todas las religiones. No los tenemos porque la religión no los imponga, sino al contrario. Ya están y se plasman en la religión. La psicogenealogía nos aporta que además de este inconsciente individual y el inconsciente colectivo, podemos tener un inconsciente familiar y tenemos imágenes en nuestros sueños que no han sido vividas personalmente, sino han sido vividas por un antepasado. No sé ya por qué. Sí, vale, vamos bien, muy bien. Teniendo en cuenta estos tres inconscientes, en 2010 un grupo de psicólogas hicimos una investigación que fue premiada por el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. En esta investigación tuvimos en cuenta no solamente lo individual, lo particular de la persona, del paciente, sino también los acontecimientos familiares. Hicimos 3 hojas de registro, uno para el diagnóstico, otra para los sueños y otra para los acontecimientos familiares del paciente, unos 38 acontecimientos familiares de 4 generaciones. Con respecto a la hoja de los sueños, al cuestionario de los sueños, lo primero que se registraba era si el sueño era repetido. Muchas veces que el sueño sea repetido es indicación de que el sueño es sistémico. Tengo que volver a examinarme, tengo que volver a hacer la carrera, estoy trabajando y me dicen que tú no tienes el título, que tú no puedes trabajar y tengo que empezar otra vez de cero. Me dicen que me tengo que volver a examinar, volver al instituto, tengo que volver a hacer la mili. Son los sueños repetidos de una paciente que tiene la misma esencia y la misma emoción. Además de
de si el sueño era repetido. Incluimos 18 temas, fuimos elaborando la hoja de registro de los sueños, registrando sueños, introduciendo temas que iban a ser estadísticamente significativos, como la muerte, el abandono, la infidelidad, fiestas, persecuciones, necesidades básicas, 24 elementos, casas, parejas, animales y 11 emociones. El conocimiento científico de los sueños solo se puede hacer con las narraciones que de estos nos da el paciente, pero además incluíamos también las emociones. Voy a ilustrar con un ejemplo de una paciente, la paciente número 11, cómo registrábamos los sueños. Íbamos a una casa de campo de mis abuelos, de labradores, con frutales detrás de la casa. Había un camino que lleva a la playa. Los naranjos y cipreses haciendo una valla. Sensación de miedo. Viene alguien detrás y es mi madre, con los ojos brillantes como un zombi. Ella anda y yo corro. Tengo la sensación de que me persigue. Se señala lo que procede simplemente, y entonces vemos que realmente marcando... Ay, no, este es anterior. Este es el de datos del paciente. Vale, exacto. Los elementos, la madre presente, vamos marcando lo que está presente, la playa, montaña, algo antiguo, creo que pone. Entonces, ¿lo veis? Es que desde aquí me es difícil, ¿vale? Entonces, realmente capta la esencia del sueño y con la emoción. La siguiente marcará la emoción. Exacto. El tema, ¿no?, es persecución, en este caso, y la emoción. Con respecto a los datos del paciente, ahora sí, gracias. Nos basamos en el DSM-4, entonces, bueno, no hicimos un diagnóstico diferencial, tampoco teníamos en cuenta la mejora de los síntomas, porque realmente siempre la había, porque son... los casos que utilizamos eran los pacientes que habían venido durante 5 años a mi consulta. Yo los tenía en las historias clínicas, entonces tenía en cuenta, este registro lo hice yo, pues bueno, con qué síntomas me venían al principio, porque luego posiblemente con la intervención siempre iba a haber mejora. También tuvimos en cuenta las enfermedades médicas según la Organización Mundial de la Salud. Voy a poner el ejemplo de la misma paciente, de cómo hicimos el registro de los datos. Si quieres ponlo la de los datos del paciente para que se vea. Sí, exacto. El motivo principal por el que demanda asistencia psicológica es el pánico y la angustia que le genera una agresión sufrida. Esto provoca un trastorno de estrés postraumático, con cuadros sintomáticos manifiestamente inmediatamente después del trauma, la agresión. El curso se caracteriza por oscilaciones de los síntomas. La reactivación de estos aparece en respuesta de los recuerdos del traumatismo original y los nuevos estresantes de la vida. Estos síntomas empeoran con un cuadro depresivo y luego además destaca de la historia sociofamiliar que la dificultad que tiene esta paciente con el tema laboral y con los compañeros de trabajo. No presenta enfermedades físicas, pero a partir de la agresión los dolores se perpetúan. Entonces, bueno, sigue teniendo dolores de espalda y de cabeza. Entonces, registramos los datos de la misma forma, presente o ausente. Elegimos los diagnósticos que iban a ser estadísticamente significativos y que los suelen ser los de motivo de consulta, de una consulta privada. Con respecto a las características del sistema familiar, como os he dicho, registramos 33 acontecimientos vitales de 4 generaciones. Normalmente utilizo el genograma como instrumento, entonces tenía toda esta información ya en las historias clínicas de los pacientes. Y bueno,
acontecimientos, pues bueno, era como muerte prematura de algún familiar, padres, madres, abuelos, muerte de alguien joven, adicciones, incesto, abusos sexuales, cárcel, los acontecimientos que suelen provocar, pues bueno, traumas y conflictos psicológicos. Los resultados de esta investigación, la verdad es que han sido sorprendentes y son muy útiles para la práctica clínica. Ayer me comentaba una paciente, una compañera, que se había leído mi libro y que bueno, lo estaba utilizando como un manual para la interpretación de los sueños, cosa que me alegró, ¿no? Porque creo que el libro está vivo, te hace reflexionar sobre tus propios sueños, pero también te ayuda en el manejo de los sueños de los pacientes. Se utilizó en el análisis el coeficiente de correlación de Spearman, dada el tipo de variables, ¿no?, que hemos utilizado. Las hojas de registros fueron muy sencillas, se utilizó Excel y los análisis estadísticos se hicieron en SPSS versión 13. Con respecto a los resultados, con respecto al diagnóstico, los problemas más frecuentes y, por lo tanto, los que suelen demandar asistencia psicológica son los que están aquí: el trastorno depresivo, de angustia, los problemas de relación paterno-filiares, conyugales y las molestias psicosomáticas y el dolor. Con respecto a los sueños, los temas más repetidos son fiesta, pérdida, necesidades básicas y accidentes o violencia. No me voy a extender demasiado en los resultados porque los tenéis, ¿vale? Entonces voy a pasar esto más rapidito. Sí que, por ejemplo, estos temas pérdida, accidentes, violencias realmente son pesadillas, y el sueño siempre viene para sanar, el sueño viene siempre para darme una información. Entonces la pesadilla colapsa el sistema nervioso, nos avisa de la urgencia del mensaje que estamos recibiendo. Los elementos del sueño más frecuentes son la pareja, amigos, desconocidos, casa, ambiente urbano y muebles. Es curioso porque uno de los elementos que pusimos es algo antiguo. Vale, yo me di cuenta en los 30 años que llevo escuchando los sueños de mis pacientes que cuando aparecía un elemento antiguo indicaba que el sueño era de otra época, que el sueño era sistémico. Entonces podía ser un candelabro, una manivela, un mueble, o, como en el caso de esta paciente, la ropa de época o el peinado, el tipo de peinado. Entonces, los personajes del sueño suelen ser actuales. Aunque estemos mi madre y yo, a lo mejor lo que importa aquí es la relación madre y hija, pero puede estar hablando de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, una paciente, por ejemplo, aquí pongo que tenía un sueño que simplemente era una sensación de vértigo en la que sentía que caía. Conforme trabajamos y estuvo viniendo a mi consulta, el sueño empezó a traer más detalles. Esto ocurre a veces, es como que el sueño ya sabe que puede ser escuchado o atendido y que la persona lo puede estar preparada para captar este mensaje. Entonces, este sueño se transformó en que vio a esta mujer con un moño y un vestido de época. Y entonces alguien la tiraba por la ventana y ella me dijo, no sé si era yo o era otra, pero sentía ese mismo vértigo y esa sensación de caer. Luego contrastamos en el genograma un secreto de una muerte violenta de una mujer así en su sistema. Con respecto a las emociones más frecuentes son la ansiedad y el miedo, que son claramente negativas. También hemos de tener en cuenta que son pacientes que están en consulta. Mi hija pequeña y yo estábamos huyendo de algo y nos cambiábamos de casa. La casa era como una casa temporal de acogida. Alguien que nos protegía nos llevaba allí.
Llevaba bolsas con algo, lo más imprescindible. Me enseñaba la casa, un piso alargadito, con una ventana en cada parte. Yo iba pensando en cómo cambiar los muebles, como que alguien no nos tenía que encontrar. Mi hija se acostó a dormir en la cama y yo me puse detrás de la puerta para controlar si venía alguien y me quedé dormida. Cuando me desperté, la puerta estaba entreabierta y mi hija había desaparecido. Emoción, claramente angustia. Con respecto al sistema familiar, como he dicho, hemos recogido los datos de 4 generaciones. Los más frecuentes son muerte de alguien joven, los que se dan con más frecuencia, enfermedades, secretos y viudos o viudas. Con respecto al contenido de los sueños y al diagnóstico, las correlaciones significativas han sido la relación entre el trastorno depresivo y las fiestas, reuniones, celebraciones. Las fiestas tienen un carácter arquetípico, pero realmente cuando uno está deprimido a veces sueña con algo que le compense. Los problemas conyugales se relacionan con el tema pérdida. Los problemas y las molestias psicosomáticas y dolores con el tema muerte y violencia. Los acontecimientos familiares y los temas más frecuentes de los sueños, interesantes de los sueños, serían la siguiente. Tema muerte relacionado con el acontecimiento muerte prematura de la madre. Tema abandono relacionado con el acontecimiento viudos, viudas. Y el tema de la violencia se relaciona con el acontecimiento experiencias bélicas. Tenía una paciente que sus antecedentes tenía participación en la guerra de Cuba, la guerra de Marruecos y la guerra civil. Y bueno, tuvo más de 80 sueños, todos relacionados con violencia y con trajes militares, bombas. El tema de la pérdida se relaciona con el acontecimiento divorcio. El tema de necesidades básicas se relaciona con el acontecimiento incesto. Las necesidades básicas que recogíamos eran comer, beber, orinar, defecar, dormir y sexo. No sabemos exactamente con cuál de ellas. El tema de accidentes se relaciona con la muerte prematura de la madre, abortos, asesinatos, adopción, secretos y viudas. Quizá lo que tienen en común todas estos temas es que son motivo de secreto. Es muy curioso también cuando el sueño me trae un secreto, muchas veces aparecen ciertos detalles que hay que tener en cuenta, como intento hablar y no me sale la voz, hablo pero los demás no me oyen, tengo algo metido en la boca, el sueño aparece sin palabras, estoy disimulando una emoción, no la expreso. Son rasgos que ya me indican que el sueño está trayendo un secreto. El tema fiesta se relaciona con el acontecimiento aborto natural y secretos, el tema conflictos y discusiones con la muerte prematura del abuelo paterno. Es muy curioso cómo los abuelos y la muerte del abuelo nos dimos cuenta que tenía muchísimo peso y lo estuvimos observando en la clínica. Y mis alumnas que también trabajan, por ejemplo, con adicciones, nos hemos dado cuenta que en el genograma coincide la muerte de un abuelo o abuela con el inicio de una adicción. Con los temas de la adicción a la comida, de anorexia y bulimia, es casi en el 99% de los casos. Muy interesante ver este dato y hacérselo consciente al paciente, ¿no? Cómo a partir de ahí empiezan los primeros síntomas de anorexia. Bueno, Freud descubrió 2 leyes universales, y es que todo sueño es la realización de un deseo y que el estímulo del sueño se halla en algo ocurrido el día inmediatamente anterior al sueño, aunque se sueñe con cualquier aspecto de nuestra vida o de vidas anteriores de mi sistema familiar. La verdad es que en esta investigación encontramos 2 leyes más, ¿no? Que existe una pauta en el soñante, solemos soñar con los mismos sueños, los mismos temas, con las mismas emociones. Esto nos dimos también cuenta cuando registrábamos los sueños.
No sé si haciendo un estudio longitudinal podríamos detectar si esto va cambiando a lo largo de la vida. Y luego también existe una pauta en los sueños. Los elementos, sí, algunos elementos como muerte, muerte, violencia, persecución, se correlacionaban con animales, algo antiguo, ausencia de alegría, miedo y ansiedad como emociones. Otro componente también era la infidelidad como tema, abandono, necesidades básicas y conflictos con los elementos pareja, amantes, despareja y rabia. Algo antiguo, con tren, otro medio de transporte. Y este también es muy interesante, el último componente, donde el tema desconocido se relaciona con drogas y con la emoción vergüenza. Es una emoción muy característica de los toxicómanos, la vergüenza. Y lo que también vimos, ¿no?, que si se sentía esta emoción y aparecía en los sueños, en el registro de acontecimientos familiares habían adicciones en el sistema. Entonces, estos componentes son interesantes de por sí. Se puede hacer consciente y mostrar al paciente que a lo mejor su vergüenza excesiva en esta vida tiene que ver con la adicción de su abuelo o de su padre y de por sí ya tiene un efecto. Voy a intentar, con el caso de una paciente y atravesando varios sueños, ver cómo se aplican los resultados de esta investigación. Voy de viaje con mis padres en un tren de los antiguos, de esos que tenía una puerta en el compartimento. Cuando para, yo tengo prisa por salir del tren. Llevo 2 maletas, una se me cae y no la encuentro. No paro a buscarla, hay mucha gente y estoy angustiada porque no encuentro la maleta. Después salen mis padres, nos vamos a la estación y vamos a comer. Ellos no le dan importancia a la pérdida de mi maleta, pero yo sí, porque llevo mi mejor ropa y las cosas que he comprado en el viaje. Además, siento vergüenza porque me he puesto como mal vestida. La emoción, angustia y vergüenza. Es una paciente de 56 años, la llevaba tratando un mes y aún no había habido realmente un alivio o mejoría de los síntomas. En este sueño se dan varios elementos. Un tren de los antiguos, como hemos visto que aparece en uno de los componentes. Cuando hay un detalle antiguo, ya sabemos que el sueño es sistémico. Otro elemento que aparece es la pérdida. El tema pérdidas se correlacionaba con el tema problemas conyugales. Y realmente esta fue la demanda de la paciente cuando vino, los problemas que tenía con su marido. Me he puesto como mal vestida. Hemos dicho que la emoción vergüenza se correlacionaba con adicciones. Entonces le pregunté si había algún problema de adicción en su sistema y me confirmó que su hermano había tenido problemas de alcohol y cocaína y que su abuelo había muerto de cirrosis hepática a causa del alcohol. Freud nos habla de distintos mecanismos de formación onírica. Los principales son la condensación y el desplazamiento, que son la metáfora y la metonimia. La condensación es que se solapan 2 casas, era mi casa y era la casa de mi madre, o era mi novio y era mi padre, ¿no? 2 caras, ¿no? La metáfora es decir una cosa con el nombre de otra, y esto aparece en el sueño y provoca la deformación. Pero hay otro mecanismo muy interesante, que es el desplazamiento, lo que es la metonimia, y es que el acento psíquico cambia, se desplaza. Entonces, lo que parece más relevante e importante en el sueño no tiene tanta importancia, y lo que aparece como desapercibido, casi camuflado, va a ser lo que me trae realmente el mensaje, lo más esencial. Entonces,
Si aplicamos este mecanismo, yo muchas veces le digo a la paciente, ¿qué es para ti lo más importante de este sueño? Y empieza a decirme cosas. Pues lo último que dice o lo que no dice, voy a por ello, ¿no? Y entonces en este caso fue el tren. Este elemento me llamó la atención porque a ella no le llamaba. Entonces se me ocurrió preguntarle si había alguien en su sistema que trabajase pues con trenes, bueno, en todo el sistema. Bueno, he hecho una foto al genograma con el que yo trabajo habitualmente con la paciente, pero era ferroviario el marido, era ferroviario, perdón, el padre, y en la parte de tanto paterna como materna, todos los hombres del sistema habían trabajado con trenes. Le pregunté si había ocurrido algo en algún momento y su bisabuelo, estando de jefe de agujas, no provocó él directamente, pero hubo un choque de trenes donde murió muchísima gente. A partir de este sueño, la paciente empezó a mejorar. Los resultados de la investigación plantean dos cuestiones primordiales, que no solamente hemos de tener en cuenta el inconsciente individual para la interpretación de los sueños, sino también hemos de tener en cuenta el inconsciente familiar. Y también que sobre el inconsciente se puede intervenir. Se puede intervenir usando su lenguaje metafórico, simbólico, primitivo. Íbamos mi abuela, mi madre y yo. Yo tengo la sensación de que era una niña. Estábamos en el centro del pueblo y había como una fiesta con mucha gente. Para mí no era muy agradable aquel ambiente, tampoco era angustioso. Había muchos cuadros apoyados en las baldosas con gente, como retratos de los antiguos, todo gente. Empiezan a decir, hay un señor que si quieres te hace un retrato, pero antiguo. Era una cosa muy rara, a mí no me gustaba. Emoción, incomodidad, un poco de miedo, desagradable extrañeza. Vuelve a aparecer un detalle antiguo en este sueño que tiene como 2 meses después. Se puede utilizar, como he dicho, el sueño para intervenir. Y además, los sueños se interpretan de forma longitudinal y transversal. Quiere decir, yo tengo que tener en cuenta todo lo que sé del paciente a lo largo de las sesiones o a través de su genograma, y también es muy interesante lo que me dice justo inmediatamente antes y después de contarme el sueño. Entonces va a tener relación con este sueño. Y los sueños de distintas sesiones, aunque haya pasado cierto tiempo, tienen como un cordón umbilical. Entonces, al contarme a mí este sueño, yo lo relaciono con el anterior del tren. Y pienso, y es una hipótesis, pero nos podemos arriesgar a probar la hipótesis, si estas personas de los retratos tenían que ver con aquel accidente del tren. Entonces, le pregunto quiénes eran esos retratos, si habían hombres, mujeres o... Los retratos era gente normal y habían familias, hombres, mujeres. Entonces, supongo que son las personas del tren y trabajo con esa hipótesis, aplico las leyes, los órdenes del amor para reestructurar el inconsciente. Entonces, con la ley de pertenencia se puede trabajar esto con una visualización. Entonces, le hago que mire esos retratos, que los incluya y se aplican frases sanadoras. Yo os puedo ver, honro vuestro dolor, sé que pertenecéis. He soñado con una tienda, que voy siempre, de una vecina de mi barrio y con ropa. No había nada, lo había quitado todo, solo habían abrigos. A mí me habría gustado la otra ropa que tiene ahora de comuniones y de mucho vestir. Le decía, Rosa, ¿cómo es que no me has traído los vestidos? Los traeré luego. Mientras llega la ropa he puesto estos abrigos. Pero había quitado toda la ropa de primavera bonita que tenía yo y quería comprarme un vestido. Inquietud, sorpresa es la emoción. Freud, el método freudiano de interpretación de los sueños es muy sencillo.
y os animo a probarlo, porque supone dividir en segmentos el sueño y hacer que el paciente, la persona, asocie de forma libre sobre esos elementos del sueño. Lo que recordamos del sueño es el contenido manifiesto, y lo que aparece con la asociación libre es el contenido latente, que es el del inconsciente, y siempre nos va a dar otro mensaje, ¿vale? Entonces yo le hago hacer esta asociación, y estos abrigos los asocia con la abuela materna. En el genograma, bueno, no hace falta volverlo a poner, pero... Sí, porque ya terminamos el tiempo. Sí. Ya se termina el tiempo. Vale, pues un minutito, me queda dos. En el genograma aparece la muerte de la madre, y entonces aplicamos el amor, sale la dinámica oculta del amor ciego. Lo trabajo con muñecos, la siguiente, ¿no? Cómo ha muerto la madre y ella se adelanta. Y luego, bueno, el amor ciego Freud lo llama ya pulsión de muerte, ¿no? Entonces, la pulsión puede ser de vida o de muerte. La pulsión de muerte también la necesitamos para sostener la vida. Y la pulsión de muerte puede ir hacia adentro o hacia afuera. Quiere decir, hacia afuera es yo te mato, y hacia adentro es me mato por no matar, que estaríamos en el tema de las adicciones. Simplemente, en la última diapositiva, es que vuelve a asociar también con la parte del marido, de su suegro, los abrigos. O sea, en el sueño todo cabe, no excluimos, incluimos esta interpretación y la otra, y tiene que ser algo abierto, no hace falta cerrarlo, sino es como estirar un hilito para que el inconsciente vaya trabajando. Entonces, bueno, la parte, lo que no mira al marido, de alguna forma lo mira a ella, y quizá este es el enfado que tiene con su marido. Hay otro hecho violento en el sistema del marido y, bueno, un asesinato. Esto suele pasar, que tengo antecedentes en un lado y en otro, y entonces se puede intervenir también incluyendo a la víctima, al perpetrador. No entro en más detalles porque, bueno, paso del tiempo, y si queréis pues podemos comentar luego en las preguntas algún detalle más. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta era para María con respecto al tema de los sueños, y no sé si habrá el tiempo o el espacio para preguntar un poco sobre tu trabajo en relación a personas con la enfermedad de demencia senil y cómo estas personas cómo viven su enfermedad también a través de los sueños. Muchas gracias. No tengo experiencia personal, profesional, sí que tengo personal con personas con demencia senil o con Alzheimer, ¿no? Para mí la demencia o el Alzheimer, bueno, también he trabajado muchos años con enfermos de SIDA, y entonces había lo que se llamaba la demencia SIDA. Entonces, pero no recuerdo en concreto ahora algún sueño. Lo que sí que creo que es destacable, y yo entiendo, es esa necesidad del olvido, ¿no? No hemos hablado mucho de los secretos, pero es como si las conexiones neuronales las tuviese que desconectar. Y entonces es como cuando intento bloquear una emoción. No puedo bloquear solo las negativas, bloqueo todo. Entonces, cuando necesito olvidar algo, un secreto, y hay sistemas donde están muy encriptados y hay muchísimos secretos, yo creo que al final, pues bueno, el máximo olvido es el Alzheimer y la demencia. Pero lo tendré en cuenta, ¿no? Me parece interesante lo que planteas, pero en la clínica te vienen pocas personas con este problema. Gracias. Gracias por la pregunta. Me gustaría saber si va a continuar por esta línea, investigando respecto a los sueños, el transgeneracional,
o va a cambiar un poco de línea de trabajo? No sé, que nos explique un poco su trabajo. Pues estoy entusiasmada con la siguiente investigación, que también tiene que ver con los sueños y con el trauma. Entonces vamos a investigar el trauma sistémico y personal y bueno, añadimos algún ítem más, algún elemento más a los sueños, como el color. Lo que estoy ya contrastando de una forma cualitativa en la clínica es que si el sueño es en blanco y negro, tiene que ver con el trauma sistémico, y si el sueño es en color, tiene que ver con el trauma personal. Muy interesante. Si hay bullying, por ejemplo, y está olvidado, porque los traumas, ya sabéis, que a veces se olvidan y es difícil el trabajo con ellos por la amnesia que provoca. Entonces te trae la información el sueño. Entonces te trae el personaje o el del acoso. Entonces si el sueño es sepia, blanco y negro y tiene algo de color, a veces es un trauma personal que enlaza con uno sistémico. Entonces estoy en ello, haciendo la tesis doctoral y además contando con un equipo de psicólogas muy interesante. Yo te quería preguntar también sobre sueños, Marian, que si has hecho trabajo con esta cosa que dice Bert, que a veces mi sueño no es mi sueño, es de alguien del sistema, de mi madre o de esto. Bueno, el sueño no es mi sueño, quiere decir que me trae imágenes de algún acontecimiento del sistema y he constelado el sueño. ¿Te refieres así, lo he constelado? Sí, yo creo que he leído que Bert dice literalmente: a veces el sueño que soñamos puede ser el sueño de uno de los miembros de mi familia o algo así. No sé exactamente a qué se refiere con eso, si es que sueño con imágenes, o me viene a mí que mis hijos mellizos a veces han tenido el mismo sueño o se lo han complementado. No sé si se refiere a eso, uno lo empieza y el otro lo acaba, que es muy interesante. Pero sí que lo que sí que se puede hacer es constelar los sueños. Entonces coges los elementos del sueño y entonces, te trae un mensaje interesantísimo. Si resulta que no nos acordamos del sueño, tampoco quiere decir que no soñemos. ¿Y cómo se puede recuperar? Si estáis haciendo un estudio a alguien, ¿se le hace al paciente que duerma solo 2 horas, despierte? ¿Cómo sería? Yo normalmente no les digo que voy a hacer un estudio para no condicionarles. Entonces luego si quieren, firman el consentimiento informado y como lo tengo ya registrado, cojo ese caso. Pero cuando trabajas con alguien, el inconsciente se pone en marcha. Y si trabajas de sesión a sesión, suelen provocarse sueños. Entonces, hasta las personas que no suelen recordar los sueños empiezan a traerte algún fragmento. Y si vas cogiendo experiencia, solamente la posición corporal en la que se levanta o se despierta ya me puede decir algo, ¿vale? Si aprieta los puños, mete la nuca y se despierta así, pues desde luego Agustito no ha dormido. Y te puede... o la emoción que le ha provocado el sueño. Entonces, hay pacientes que realmente sueñan muchísimo, que es imposible poder interpretarlos todos, y además Freud también indica, y es verdad que con uno pues vale, yo les digo que me los registren, tienen una libretita y les digo que me apunten el color, la emoción y tal para no perderlo, o el elemento traumatizante, que ahora lo estoy registrando también, si aparece en el sueño, pero no podemos trabajarlos todos, ni es bueno, ¿no? Porque entonces el sueño de por sí ya hace un trabajo. Si no se recuerda, a lo mejor es porque uno no está preparado para escucharlo o no lo necesita. Es el guardián del dormir, con lo cual está haciendo su verdadera función, dejarte dormir. Vale, gracias. He leído en el PowerPoint que el estímulo del sueño tiene que ver con lo sucedido el día anterior. ¿Puedes explicar un poquito más esto? Matizar Sí, esto? esta es una ley que descubre Freud y que se cumple siempre. Es
decir, el sueño puede ser de cualquier época de nuestra vida o puede ser también del sistema, pero a lo mejor lo que lo provoca es que yo me he encontrado el día anterior a una persona y eso ya, sabes, toca mi inconsciente, o que he visto una película, o, sabes, lo provoca algo que ha ocurrido el día inmediatamente anterior, y esto es una ley. Muchas gracias.